El método científico ha sido sin duda la manera más eficaz de acercarnos a entender la naturaleza y el universo en el que vivimos. Desde que filósofos comenzaron a pensar de una manera deductiva en contra del pensamiento religioso hace más de 2000 años, el pensamiento racional ha utilizado el método científico como su más ferviente aliado. En este video te platicamos qué es el método científico, cuáles son sus principios básicos y los pasos que hay que realizar para llevarlo a cabo. Según el diccionario actual de la lengua española, denominamos método al modo ordenado de proceder para llegar a un resultado o fin determinado, especialmente para descubrir la verdad y sistematizar los conocimientos. Si nos vamos a la etimología, a la raíz de las palabras, el método científico se podría decir que es el camino hacia el conocimiento. Y según el Oxford English Dictionary, el método científico es un método o procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo XVII, que consiste en la observación sistemática, medición y experimentación y la formulación, análisis y modificación de las hipótesis. Tratando de ponerlo más simple, el método científico es el procedimiento mediante el cual podemos alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad, tratando de dar respuesta a las interrogantes acerca del orden de la naturaleza, y se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para esto instrumentos que resulten confiables. Esto ayuda a minimizar la influencia de la subjetividad del científico en su trabajo. ¿Y cuáles son los pasos del método científico? Ya que la ciencia no es como una receta de cocina, no podemos decir que siempre se aplican los mismos pasos. Pero antes de entrar de lleno en este tema, vayamos un poco atrás para conocer la historia. Si nos vamos a la historia, el método científico fue una técnica o forma de investigación que hizo acto de aparición en el siglo XVII. Se trata de una iniciativa que tiene como pionero al gran astrónomo italiano Galileo Galilei, que está considerado como el padre de la ciencia gracias al conjunto de observaciones de tipo astronómico que realizó y también a sus mejoras realizadas al telescopio. No obstante, para muchos, aunque Galileo fue el primero en utilizar el método científico, ya previamente a este personaje existieron otros que emplearon técnicas para analizar la realidad que le rodeaba. Entre estos se encontraba, por ejemplo, Leonardo da Vinci, un genio universal y maestro del Renacimiento. Y ya en la antigua Grecia, filósofos como Aristóteles, Pitágoras, Heráclito empleaban la observación y la experimentación como método para llegar a sus conclusiones filosóficas sobre el mundo y la naturaleza. La validez del método científico se basa en dos principios fundamentales. Número uno, la reproductibilidad, que es la capacidad de repetir un determinado experimento por cualquier persona en un ambiente controlado y obtener los mismos resultados, de manera que toda afirmación científica pueda ser verificada por la comunidad científica para comprobar su universalidad. Y número dos, la refutabilidad, principio que establece que toda afirmación científica sustentada en un experimento puede ser refutada o falsada mediante un contraejemplo experimental que evidencia la no universalidad de la interpretación teórica. Si la teoría no puede ser refutada mediante un contraejemplo, quedará aceptada mas no verificada, pues ninguna teoría es absolutamente verdadera. Esto significa que el método científico propone un sistema de conocimiento del universo que no cree en las verdades absolutas, que confía en la razón y en los dotes deductivos del hombre y en la acumulación de conocimiento como una vía de aproximación a la verdad. Ahora sí, veamos los pasos del método científico. El método científico ha sido revisado y afinado a lo largo de los siglos a medida que el entendimiento del mundo por el hombre le provee también un mejor entendimiento de sus métodos y de la ciencia misma en que se basan. He allí que la ciencia no busque ser dogmática ni absoluta. Sin embargo, el modelo tradicional del método científico, como lo propuso Francis Bacon en el siglo XVII, comprendía los siguientes pasos. Número 1. Observación. Se denomina así al paso inicial que comprende fijar los sentidos en la naturaleza y sus fenómenos,
para poder obtener la información y el contexto necesario para pensar el problema. Número 2. Inducción. Se intenta extraer el principio fundamental o los elementos de base del fenómeno observado. Número 3. Hipótesis. Se elabora una explicación provisional que dé respuesta a las interrogantes planteadas. La hipótesis define el objetivo del experimento. Número 4. La experimentación. Se intenta comprobar la hipótesis establecida mediante la reproducción del fenómeno en un ambiente controlado. Número 5. Antítesis o refutación. En este punto se intenta refutar la hipótesis con un contraejemplo experimental para demostrar su universalidad. Y número 6. La tesis o teoría. En caso de no poder refutar la hipótesis, se propone una teoría científica. De ser refutada, en cambio, o de no ser comprobable experimentalmente, se emplean los resultados para afinar la hipótesis y volver a avanzar. Para muchos, una teoría no es más que una hipótesis que no ha podido aún ser refutada. De esa manera, el método científico funcionará como un algoritmo de razonamiento comprobado. Como les mencionaba hace un momento, la ciencia no sigue siempre los mismos pasos. Todo científico emplea distintos mecanismos de medición, de definición, de clasificación, etc., los cuales están sujetos también a su momento histórico y a las herramientas con las que cuenta en ese momento, y por lo tanto pueden cambiar con el tiempo. Pensemos por ejemplo en la simulación por computadoras. La simulación se fue incorporando en algunos procesos científicos para poner a prueba modelos con el fin de validarlos, corregirlos o desecharlos, incluso para afianzar o refutar teorías. Gracias a las computadoras, hoy en día las simulaciones son parte importante del método científico. Entre los distintos tipos de métodos utilizados en la investigación científica aparecen el experimental, el dialéctico, el empírico analítico, el histórico, el fenomenológico y el deductivo, entre algunos más. Cada uno dispone de sus aplicaciones y tiene su propio campo de acción, en lo que resulta válido o más útil que el resto. Pero eso sí, donde no hay método, no hay ciencia. Una reflexión para cerrar este video. El método científico ha ayudado a la humanidad a caminar por la oscuridad del mundo en los últimos siglos y sin duda alguna ha demostrado su validez y utilidad para el ser humano, ya que gracias a él se han logrado avances en los campos de la ciencia, la tecnología, la filosofía, las ciencias sociales y en general en cada campo del pensamiento humano. Hasta aquí con el video de hoy. No olvides dejar tu comentario y decirme cómo es que tú has usado el método científico, quizá en el trabajo o en la escuela, o lo usas en tu vida diaria para plantearte grandes dudas acerca de los misterios que aún no tienen explicación. Yo soy Omar García y nos vemos en el siguiente video. Y recuerda, la tecnología es algo fascinante, y más cuando sabemos cómo funciona.